Hola, ¿qué tal, comunidad de filosofía y humor? Estamos hoy aquí con un nuevo podcast acerca del coronavirus, o mejor dicho, del COVID-19. Bueno, antes de explicar o de desarrollar el podcast, queríamos saludarlo. Mi nombre es Claudia, me dicen Cali, y estoy con Camilo, a quien le dicen Camilo. Les recuerdo que este es el podcast de filosofía y humor, cuyo objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducir las calles para que nos pertenezca a todos. Y cómo nos ayudan siguiéndonos y dándole like a nuestras publicaciones en redes sociales, específicamente en Instagram, y compartiendo nuestro contenido que más les guste con sus seres queridos y aquel contenido que menos les guste con sus enemigos, como siempre les decimos, y de esa forma nos comparten todos. Y voy a contarle un poco que ya llevamos 170.000 seguidores en Instagram, varios miles acá en el podcast. Y yo siento personalmente que el podcast es una instancia muy personal para relacionarnos con nuestros seguidores, a veces un poco más frío en la página Instagram. Por eso quería decirle un poco por acá que se ¿Para viene... qué será más frío yo cuando que tú respondo los mensajes? Pero se viene el primer video de filosofía y humor en YouTube. Y para la gente también que nos comenta cuándo van a estar los podcasts en YouTube, yo soy un poco enemigo de esa idea. La Cali es más amiga de subir los podcasts a YouTube. Y creo que hay un punto intermedio, lo vamos a discutir con la Cali, que es que los podcasts salgan primero por Spotify y una semana después los subiríamos a YouTube. Para que ustedes, nuestros queridos seguidores de Huesos Amarillos de los podcasts, tengan siempre la prioridad en estos temas. Yo la verdad no entiendo por qué la prioridad de Spotify o de modalidad podcast sin video o lo que sea por sobre YouTube, pero bueno. Son temas de números, cifras y posibles patrocinadores. Pero continuamos. Continuamos con otro punto que quiero tocar. Camilo está muy feliz porque estamos estrenando micrófono, así que realmente espero que no nos escuchemos, como siempre, que no tenga alguna diferencia. Y si no, son sus audífonos o radio. O la edición también, porque claro, la producción importa mucho, no solo el micrófono. De reproducción. No, pero la producción, pues créeme que importa muchísimo también. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Como mencionamos antes, este podcast en específico se trata acerca de un tema que, dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, se nos hace más lejano o más cercano. Bueno, ahora los latinoamericanos se nos está acercando más y más. Esto es el coronavirus que surgió en Wuhan el pasado año 2019, el 31 de diciembre. Feliz año nuevo. Hago esta especificación porque existen varios coronavirus. Y este es uno de ellos. El coronavirus va desde un resfriado común hasta el coronavirus de Wuhan o el COVID-19. Esto significa, una amiga me lo ejemplificó con una marca de auto, por ejemplo, y distintos modelos. Creo que ese es un buen... Yo había pensado perros y distintos tipos de razas de perros. Distintas razas de perros, claro. Decidimos realizar este tema porque, aunque no lo crean, hay varias implicancias filosóficas de carácter ético. Algunos de los ejemplos que daremos ahora de antemano es, por ejemplo, la cuarentena impuesta a la ciudad de Wuhan, ahora a toda Italia, y la histeria que se muestra también en forma de racismo y la masificación de información o desinformación que hay por las redes sociales. Así es, este podcast será más bien acerca de reflexiones éticas sobre una situación alarmante y actual, es decir, acerca del carácter ético y la implicancia filosófica en las decisiones que se han tomado o que han tomado las autoridades en ciertos países respecto al coronavirus, cómo han reaccionado las personas comunes frente a esta situación, etc. Así como también el tema de la sobreinformación que ya les contaba a la Cali, que viene a ser en verdad un mal muy terrible
en el mundo contemporáneo analogable a la ignorancia en décadas o por así decirlo, en milenios pasados. Cabe mencionar que no pretendemos obviamente anunciar una respuesta correcta o específica respecto a estos temas, sino que como en todo asunto práctico, como diría Aristóteles, dependerá de las respuestas generales y específicas y la prudencia. Entonces, nuestro objetivo en verdad es reflexionar sobre el tema del coronavirus, así que ustedes pueden ayudar a reflexionar con nosotros, debatir, estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, etc. Y es un poco el objetivo de Filosofía y Humor siempre. Entonces pasamos primero a lo primero. ¿Y en qué consiste el coronavirus, Carlita? Bueno, el 31 de diciembre del 2019... Las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan informaron acerca de la aparición de 27 personas diagnosticadas con un, entre comillas, síndrome respiratorio agudo severo, de origen desconocido, cierro comillas, donde la mayor parte de los casos estaban relacionados con un determinado mercado de mariscos y otros animales ubicados en la misma ciudad. En enero de este año, se descubrió que se trataba de un nuevo virus de la familia de los coronavirus, lo que anunciábamos antes también. Luego se detectó el primer caso fuera de China, en Tailandia, luego otro en Japón, y ya el 21 de enero se informó de la existencia de estos mismos casos también en Estados Unidos, y así comenzaría a propagarse por el resto del mundo. Por esto, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación como emergencia de salud internacional. Hasta ese entonces había 7.711 casos y 170 muertes, hasta el 21 de enero. El 13 de febrero se sabía de 46.997 casos, de los que 46.500 correspondían a China continental y 447 a otros países. Los fallecidos ya son más de 1.770, pero los infectados ascienden a aproximadamente 70.500 casos. Pero, ¿por qué es importante hablar de esto? Haciendo una pequeña consideración de datos, la gripe porcina, que ustedes podrán recordar entre el año 2009 y 2010, mató a cerca de 18.500 personas, que fueron las que reportó la Organización Mundial de la Salud en los primeros 16 meses de la pandemia, es decir, 1.309 muertes por mes en el año y 2 meses que duró la pandemia, o sea, realmente poco. El ébola, por otra parte, causó 11.323 muertes hasta marzo del año 2016, es decir, aproximadamente 472 muertes por mes en 2 años. El coronavirus 19 o el COVID-19, lo que nos enfrentamos ahora, pareciera no ser tan letal como la gripe porcina, pero sí más que el ébola, aunque la tasa de mortandad del ébola sea casi del 90% y la del coronavirus 19 sea menos que incluso la de la influenza. En síntesis, el coronavirus es un virus de baja mortandad, pero de una transmisibilidad muy alta, por lo que las muertes que se contabilizan, si bien son mucho menores de las de los virus que acabamos de exponer, aumentan rápida y desproporcionadamente, como les dije, por su alta transmisibilidad. Y tercero, ¿para qué es importante conocer el coronavirus? Bueno, como acaba de decir Camilo, pareciera que el problema real del COVID-19 es lo contagioso que es, porque aunque no es tan letal, sí es de rápido traspaso, y eso lo hemos visto por la rápida propagación. Esto además de, por supuesto, el problema de la información, como veníamos diciendo, o mejor dicho, de la desinformación. De todos modos, a nosotros nos gustaría analizar los problemas sociales que se han dado con este virus, más que el virus en sí mismo, porque no somos científicos. El problema radica en las medidas que se han optado en la trata de este virus, tanto como la cuarentena realizada en Wuhan a personas contagiadas y a personas sanas, y también del racismo que ha surgido a raíz de esto y de nuevo todo lo que vemos en redes sociales. Claro, en primer lugar, las medidas tomadas por las autoridades chinas en el caso donde demostraba ser ineficiente al momento de retener el virus, aplicar una cuarentena en la ciudad completa, negando la conexión alguna con otra ciudad o el intercambio de provisiones, mercancías, comida, etc., no impidió que se expandiera el coronavirus. Estuvimos leyendo por ahí, y generalmente este tipo de acciones son para otro tipo de enfermedades que generalmente pueden causar la muerte de personas antes de mostrar los síntomas, que no corresponde un poco con el coronavirus.
El alcalde de Wuhan afirmó que 5 millones de personas habían dejado la ciudad previa a la cuarentena y se terminó aplicando una medida a 17 ciudades diferentes que en total suma a 17 millones de personas, es decir, más que la población chilena. Somos chilenos. Esta cuarentena entonces implicó muchas veces que se contagiara a personas que no habían tenido contacto con el virus, y al mismo tiempo dicha cuarentena implicó un desabastecimiento de productos de necesidad básica en todas las ciudades bajo las cuales estaba la cuarentena. Entonces esto para muchas personas va contra lo que se consideran los derechos humanos básicos y fundamentales. No hay que profundizar en eso, pero es evidente de que se pueden estar infringiendo los derechos humanos con esta cuarentena. Entonces, considerando que la cuarentena se aplica a personas infectadas o con riesgo a presentar síntomas, la pregunta es, ¿era necesario aislar a la completa ciudad de Wuhan, que tiene alrededor de 11 millones de habitantes, para combatir una infección que no sumaba en ese momento ni un octavo de esa cantidad completa a la ciudad? O sea, ¿qué creen ustedes al final de cuentas? Porque lo que tenemos acá es que, como se dice, justo están pagando por pecadores. No es como que sean pecadores, pero el problema acá que tenemos es que hay mucha gente sana, mucha gente que no estaba siendo contagiada y que debió quedarse en esa ciudad, y que por esa misma cuarentena terminaron contagiándose. Y además que hubo muchas personas que podrían haber sido contagiadas y que emigraron de esa ciudad antes que se decretara la cuarentena. Claro. Es decir, como diría Hobbes, una ley que no cumple su finalidad no tiene sentido de su existencia. Entonces, una cuarentena que no mantuvo a la gente infectada dentro de ella tampoco se justifica, creo yo, en la actualidad. Claro, y que por otro lado haya podido infectar a más gente de la que debió haber infectado. Claro, o sea, decir, mantener a todas las personas juntas, incluso las sanas. Yo creo que una de las razones por la cual aumentó desproporcionalmente la cantidad de infectados en el último tiempo en China es justamente la cuarentena, porque al final es reunir gente que en un momento estuvo sana también. Claro, por ejemplo, yo leía que la cuarentena se aplica a personas que están infectadas o que tienen riesgo de estar infectados, pero si uno habla de toda una ciudad con 11 millones de personas, de habitantes mejor dicho, y que son personas, no todos ellos tienen el riesgo de ser infectados necesariamente, especialmente cuando se sabe que el coronavirus del 2019 tiene relación con un mercado. Entonces uno podría rastrear a las personas que asistieron a dicho mercado, etc., y por ahí haber hecho algo más acotado, una cuarentena quizás más acotada, que no pusiera en riesgo a personas que no tenían nada que ver. Claro, me encantaría hacer un microcurso de ética. A mí me fascina el tema de la ética, pero solamente para que tengan una idea, existen muchas tradiciones de ética. Algunas son más orientales, otras más occidentales. Nosotros seguimos una tradición que ya podría decirse anterior a Platón y Aristóteles, una tradición, por así decirlo, occidental, pero en la actualidad lo que prima en China es el utilitarismo, que ustedes podrían reconocer la figura, por ejemplo, de John Stuart Mill acá en Occidente. Claro, Bentham, que sería como el padre de Stuart Mill. Entonces, en China priman estas ideas morales, que es el utilitarismo, en el que en síntesis prima el bien de la mayoría sobre el de las minorías, aunque muchas veces sean estas minorías las que vean sus derechos violados. Claro, pero 11 millones no es tan minoría. Bueno, claro, para China en China es una minoría 11 millones. Entonces, generalmente en estas sociedades orientales, muchas veces como China, bajo el utilitarismo priman la idea de la sociedad en su conjunto por sobre a veces los bienes individuales. Obviamente en Occidente muchas veces está el eje sobre los derechos y los bienes del individuo, y probablemente si alguno acá lo obligaran a estar en cuarentena, probablemente uno podría rebelarse y hacer una funa en redes sociales, etcétera, cosa que es mucho más raro allá en Oriente. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes que el criterio utilitarista debería ser la guía para tratar éticamente las enfermedades como el coronavirus, etcétera? No lo sé. Piénsalo claro, usted. Y, perdón, estaba buscando acerca de los 11 millones siendo minoría en China, y la población de China, por si les interesa, en el 2017 se contó acerca de 1.428 billones de personas. Claro, o sea, los matemáticos pueden hacer cálculo y saber qué tan minoría... Claro, podría ser eso. Bueno, por otro lado, en Japón, las medidas también son bastante irrisorias, porque para no cancelar las Olimpiadas de Tokio, que son este año también, se está evitando realizar exámenes preventivos a personas que presenten síntomas. Por ejemplo,
estaba leyendo que los requisitos para hacerle un examen del coronavirus a ancianos mayores de, no sé, 70 años, que son las personas con más riesgo, tiene que tener, por ejemplo, 48 horas de fiebre. Y recién si tiene 48 horas de fiebre, se le practican estos exámenes de prueba de coronavirus del 2019. O sea, pero ustedes comprenderán que una persona de 70, 80 o más años con 2 días de fiebre es muy riesgoso, y especialmente cuando ya se está en esta edad de riesgo del COVID-19, porque si no lo saben, les cuento que el COVID creo que es más peligroso, o bien dicho, es peligroso a partir de cierta edad, ya como en los adultos mayores. Claro, el tema del coronavirus, que al ser de la familia coronavirus, los síntomas son básicamente los de una influenza, los de un resfriado severo, neumonía quizás, etc. Y por lo mismo, probablemente, esto es una teoría, bueno, ustedes pueden verlo y revisarlo, mucha gente de la que supuestamente está infectada, por ejemplo en Wuhan o en China, no específicamente tiene el coronavirus porque en estos momentos se encuentran en invierno, donde las enfermedades respiratorias son relativamente comunes en la población. Entonces, cualquier persona que tose o que presenta fiebre, uno diría, tiene coronavirus, y uno dice, no, técnicamente lo que él tiene, estoy inventando influenza. Entonces lo que quieren hacer un poco los japoneses, parece, es, para no alarmar y no presentar tantos casos, dejar pasar unos días de la sintomatología para poder después dividir efectivamente si lo que había era coronavirus o otra enfermedad. Claro, yo me imagino que no quieren correr el riesgo de aumentar los casos de coronavirus. O sea, sí los hay, pero tiene que haber transcurrido un cierto tiempo, y eso podría parecer sensato, pero al mismo tiempo, claro, si son estas edades de riesgo, es un poco más... quizá, bueno, ahí lo dejamos a su juicio. Claro, otro, tú, Cali, así como pregunta, ¿otro aspecto del utilitarismo lo que se ve en Japón? Yo creo que en Japón puede que esté pasando algo como las mamás con los niños chicos, que claro, niño chico, por ejemplo, le duele el estómago y ya, que pasen un par de días para recién llevarlo al doctor o algo así. Y cuando tiene un niño chico se da cuenta que regularmente le duele el estómago. Claro, entonces quizás acá hay gente, en Japón quizás hay gente que está teniendo un resfriado y dice, hoy tengo coronavirus o lo que sea, y quiere realizarse exámenes. El problema es que, ¿qué pasa si son realmente personas con coronavirus y no con un resfriado? Y no estás tomando las medidas preventivas. Claro. Eso también puede ocurrir un poco puede ser un poco de negligencia. Ahora, claro, yo entiendo que organizar las Olimpiadas del 2020 no debe ser nada barato, entonces yo creo que tampoco se quieren cancelar porque se espera que llegue mucha gente, etc. Y hay mucho dinero invertido. Mucho dinero y que justamente es un criterio de evaluación utilitarista. Sí, pero... bueno, supongo que todos los gobiernos son un poco así. Todos somos un poco utilitaristas. No estoy justificando lo que está haciendo Japón, pero si uno va al extremo, uno tiene un poco de todo, en realidad. Bueno, a diferencia del gobierno japonés, el gobierno surcoreano, le digo que está siendo muy honesto con la información, está haciendo muchos exámenes preventivos y se está anunciando de dónde provienen las personas que han dado positivo, qué recorridos hicieron y con quienes han estado, un poco como para hacer un mapa del coronavirus en Corea del Sur. Acá en Chile, algo análogo a eso, no hay casos de brotes, no brote chileno, pero no hay infecciones propiamente en Chile, sino que todos han sido gente que ha venido del extranjero, Italia, Europa en general, Francia fue el último caso, que ha llegado a Chile, que ha infectado a familiares, por ejemplo, personas que se han relacionado, y se ha podido mantener por lo menos una línea genealógica de la infección, pero no podemos decir, por ejemplo, en Chile todavía que de repente en una comunidad o una comuna apareció un brote de alguien, no se ha podido encontrar. Siempre va a ser por contagio, Pablo. Claro, pero todavía estamos en el nivel de que podemos trazar líneas de dónde viene, y podemos todavía saber qué personas podrían estar infectadas, dígase familia, amigos, etcétera, de las personas que dieron positivo. Bueno, en Estados Unidos y en el Reino Unido, por ejemplo, ha habido casos distintos. No es que por lo menos yo no leí nada acerca de ciertas negligencias que pudieran estar cometiendo dichos gobiernos, sino más bien casos de maltrato y racismo hacia personas
con apariencia asiática a quienes les reprochan de ser culpables o portadores del coronavirus. Esto yo sé que suena muy absurdo porque muchas personas, especialmente esos países que tienen una gran cantidad de inmigración y que tuvieron gran cantidad de inmigración asiática y de otros países en los años 50, etc., muchas personas de ascendencia asiática son americanos, o sea, son estadounidenses o son británicos, por decirlo de alguna manera. O sea, no necesariamente tienen que haber estado en China o en Japón. Basta tener los ojos rasgados. Claro, para que estén recibiendo algún tipo de maltrato. Y bueno, ahí yo creo que es un poco absurdo. No, es que es absurdo e injusto, pero bueno. Como parafraseando un poco a Marx, así como jugando un poco en su frase, primero como, en este caso, primero como comedia y luego como tragedia. Claro, uno empieza a reírse, esto es chino y un amigo chino y el meme y cosas así. A mí me encantan los memes, yo hago memes. Pero claro, uno empieza como comedia y después empieza como tragedia, pues después se traspasa un poco a las calles, después hay gente echándole la culpa, tú por ser chino, ustedes los chinos. Porque de repente uno entiende la histeria hacia lo desconocido, pero vemos que el virus, lo que decíamos antes, no es precisamente el virus más mortal que haya existido, y hay gente que se está curando del virus. Asimismo, hemos visto realmente un poco, bueno, y después hablaremos acerca de las redes sociales y de la información, pero claro, uno entiende, como decía, hasta cierto punto un poco la histeria hacia lo desconocido, que ya no es tan desconocido. Pero cuando esa histeria se transforma en racismo, porque eso es racismo, no es una histeria que trata de buscar culpables, sino que irracionalmente se está atribuyendo la culpa a alguien o a algo de lo que no se sabe nada en el fondo. Entonces eso yo lo catalogaría de racismo como es, aunque la gente lo quiera disfrazar de otra cosa. Pero bueno, volviendo al caso, en Chile, por ejemplo, se ha creído que el gobierno ha mantenido ciertos casos de coronavirus ocultos como medidas disuasorias ante la crisis social que está atravesando el país, pero al día de hoy hay 8 casos de coronavirus. 10 casos, creo, la última vez que conté. Entonces, claro, si bien comenzaron a aparecer los primeros días de marzo, no sé si era el propósito del gobierno, no creo que haya ayudado. Claro, no, la sociedad sigue actuando, claro. Han habido marchas, movilizaciones como se esperaba. Y también se esperaba el coronavirus en esta época, ya en Argentina, ya en Colombia, sí. Estuve viendo hoy día en Ecuador, era esperable con la tasa de transmisión que se tiene, etcétera, que durante las primeras semanas de marzo llegara a Latinoamérica, básicamente a todos los países. O sea, en mi punto, no hay una teoría de la conspiración detrás de todo esto, sino... O sea, si la hay, no ha funcionado. Claro, sino la peor teoría de la conspiración que hay. Es como que le dijera, y eventualmente el coronavirus, la gente dejará de pensar en ello y se superará. Claro. No hay profecía en eso, así como los otros 20.000 pandemias que han cruzado la historia de la humanidad. Entonces, como sintetizando un poco ese punto, ha habido una ola de racismo que hacia la gente de apariencia china, justamente, o asiática en general, por el tema de atribuirles como el coronavirus como si fuera una invención de ellos, así como un arma biológica, una cosa así, como un error de ellos. Y el error nomás fue comerse un murciélago o algo así, como dicen las teorías. Claro, pero yo no creo que toda la persona que se contagió originalmente claro, se haya comido, quizás ni siquiera... Y que esto es debatible. Lo que pasa es que históricamente todas estas cepas de coronavirus han sido transmitidos porque están presentes en ciertos animales y el ser humano entra en contacto con esos animales que son generalmente animales exóticos. El murciélago, todo eso te muerde y te transmite. Los murciélagos pueden transmitir ciertas enfermedades como por ejemplo la rabia a otros animales del ser humano, y en una interacción de esta supuestamente todavía no tenemos claridad respecto de lo que pasó, pero una interacción con uno de estos animales se contagió en humano. Muchos dicen que en Wuhan es el epicentro porque justamente hay un mercado de animales exóticos para tenencia informal y también como
para comérselo literalmente. Entonces es una teoría. Pero también otras teorías dicen que hay también laboratorios de estudio de enfermedad en Wuhan, de hecho muy cerca del mercado, donde también algunos lucubran que pudo haber escapado la enfermedad ahí. Pero eso ya es como desinformación, al que hablaremos después. Claro, hay distintas teorías, pero creo que al día de hoy tampoco hay una afirmación certera acerca de cómo surgió este virus. Bueno, hoy en día parece que se lucha más contra el contagio del COVID-19, como decíamos antes, más que con su mortandad. Se está buscando alguna vacuna, parece que los laboratorios de medicamentos, etcétera, están en la carrera para quien patenta la vacuna o la cura contra el COVID-19. Y de las 72.000 personas aproximadamente contagiadas, hay cerca de 2.000 personas muertas al momento de grabar este podcast. Y en ese porcentaje se ha calculado, que la mortandad del virus es más o menos del 2,3% globalmente. O sea, en realidad es muy baja. Leí que había un país que tenía, curiosamente, un porcentaje de mortandad más alta, pero no superaba el 3%, era como 2,6% o algo por el estilo. También, como decíamos antes, hay edades de mayor riesgo debido a problemas respiratorios o que necesitan mayor cantidad de oxígeno, etc. Pero de todos modos el porcentaje tampoco es muy alto. Con lo anterior, queríamos preguntarles, ¿es para alarmarse tanto el coronavirus 19 o el COVID-19? En lo personal no lo creo y nunca lo creí. Pero ¿fueron las medidas tomadas las correctas o han exagerado? Quizás China está reaccionando de esta manera como respuesta al coronavirus de los años 80 o del 2000, como me hizo notar también Camilo antes, donde su manejo en esos casos, en esos brotes, fue de total negligencia. Claro, el coronavirus de los años 80 intentó mantenerse oculto, o por lo menos la magnitud del problema, pero quizás ahora es un péndulo que está al otro lado y se ha vuelto un momento alarmista por parte de China. Obviamente, lo que pasó con los antiguos coronavirus, el 80, el 2000 específicamente, eso siempre es una mala propaganda, decir que tu país tiene una pandemia y que está exportando enfermedades sin querer a otros lugares del mundo. Y se le ha reprochado esto a China y en la actualidad parece que justamente está al otro lado, siendo un poco más alarmista. Lo mismo, como les contaba, ocurrió con el SARS por allá en la primera parte del año 2000, etc. Que al final de cuentas lo que pasa cuando tú tienes una alta mortandad de un virus como esto, lo que se ve en los medios internacionales es que tu país tiene una deficiencia médica importante, y eso es lo que pasó con China. China con el SARS, que fue, como les dije, la primera parte del 2000, en 2002 específicamente, mucha gente murió en China por esta enfermedad antes que se dijera la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que estaba presente este virus, porque cuando la Organización Mundial investigara acerca de estas muertes se iba a dar cuenta de la precariedad del sistema de salud en muchos lugares de la China profunda. Y obviamente China se llevó un tirón de oreja respecto a esa situación, y por lo mismo con este nuevo coronavirus apenas hubo un par de casos y se supo la enfermedad, intentó traspasar todas las noticias a la OMS, intentó decirle a todo el mundo como una señal de decir, ojo, ya no somos los mismos de los inicios del 2000, ahora avisamos las cosas, etc. Claro, también por cierto, estaba leyendo, esto fue un dato curioso nomás, que no es tan curioso, es bastante importante, que a raíz del coronavirus en China y de todas las cuarentenas, etc., la emisión de carbono, las emisiones de carbono de China han disminuido impresionantemente, y yo creo que eso por lo menos retrasó 10 años el calentamiento global. Claro, no sé si 10 años, pero bueno, es un tema muy loco, porque a mí también me interesa mucho eso, porque probablemente toda la gente defensora del medio ambiente, yo creo que a la cual nos unimos nosotros como Filosofía y Humor, claro, tiene esa buena noticia de que las emisiones, no solo en China, sino a nivel global, han disminuido obviamente por todo lo que está ocurriendo, pero los desabastecimientos, la precariedad de los modos de vida de mucha gente también están aumentando, que justamente esa es la tensión del calentamiento global. El calentamiento global no es una cosa que todos nos pongamos de acuerdo, ya gastemos menos, sino que implica que ciertos países o comunidades se mantengan en el tercer mundo,
es necesario para ciertos países o poblaciones la emisión de dióxido de carbono para aumentar sus condiciones de vida, para mejorarlas. Nosotros hablamos de occidentales que no tenemos ningún problema muchas veces con esto, pero hay que pensar en Oriente, China, en el caso ahí, o En África. en África. Claro, África está sin agua, pero nosotros Claro. y los países desarrollados, porque Chile no es un país desarrollado en el Estamos fondo, entrando pero en el fondo tampoco nos pega. La escasez de agua o la escasez hídrica es un tema, pero en el día a día no lo sentimos. Claro. Nos seguimos duchando, seguimos, no sé, yendo al baño tantas veces por día. Claro. Pero bueno, eso Claro. se desvía del tema un Sí, poco. pues, a nosotros nos cuesta mucho, o sea, si nos cuesta, pero si cambiemos este auto a un auto eléctrico, pero hay que entender que en África hay un lugar donde el siguiente hospital está a 10.000 kilómetros y alguien necesita una camioneta para llegar ahí. Y tiene que usar una camioneta de... Petrolera, ¿no? Claro, Sí, o de 1940, no sé. claro, alternaría a morirse. Entonces, eso como para que piensen Claro. en esos temas. Que podemos volver a este tema si les gusta. Ahí nos mandan un mensaje, oye, a nosotros nos gustó, me dicen el mensaje, esta la otra cara de la lucha contra el calentamiento global, que es un tema muy interesante, analizar de la ética y todo eso. Pero pasamos ya al último punto, que es el tema de las redes sociales, que lo hemos estado comentando. Uno cuando lee, por ejemplo, George Orwell, 1984, o todos estos libros que siempre hablan de los totalitarismos de la nueva época, curiosamente siempre son como pendular en el sentido de lo que nosotros asociamos como los males de los siglos pasados. En el mundo contemporáneo esos males se revisten de la otra cara de la moneda. ¿A qué voy con esto y en síntesis? Uno de los grandes problemas de la humanidad de los siglos pasados respecto a estas enfermedades, etcétera, ha sido la ignorancia. En la actualidad nosotros no nos enfrentamos con la ignorancia, sino que nos enfrentamos al revés, con la sobreexplotación de información. O sea, estamos grabando un podcast nosotros de esto y ustedes probablemente han visto noticias, rumores... Que al final del día igual es ignorancia. Claro, que lo que queremos decir al final de cuentas es que en el mundo contemporáneo la ignorancia en verdad es sobreinformación. Porque cuando uno tiene una fuente que le dice A, tiene otra fuente que dice B, otra que dice C, y resulta que A y C son contradictorias, tú no puedes decir que sabes algo. Estás desinformada de todas maneras, estás contradiciendo. Entonces, en la actualidad yo creo que es uno de los grandes problemas el coronavirus. Sí, en realidad... De muchas situaciones es el gran problema esto de internet, de las redes sociales. Claro, yo creo que en ninguna época estábamos con tanto acceso a información y en ninguna época hay tanta desinformación al mismo tiempo. Y yo creo que ese es un tema también que toca, bueno, en este particular con el coronavirus. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Por qué surgió? ¿Cómo surgió? La gente comprando alcohol gel, claro, mascarilla. Claro, que en realidad las mascarillas no tienen función de evitar lo que entra, sino evitar que algo salga. Por ejemplo, si yo estoy resfriada, me pongo una mascarilla y evito que alguien más se enferme, pero no funciona como barrera del resto hacia uno. La información oficial de la OMS te va a decir las mascarillas son en cierto grado inútiles respecto al coronavirus, pero uno después se mete al WhatsApp y la tía, el abuelito le mandan compren mascarillas, no sé qué, tal cosa, o uno ve un youtuber así, o un tipo con mascarilla, etc. Entonces se va desinformando porque los medios oficiales de información, por así decirlo, legitimada, en este caso la OMS, tienen que combatir en el mundo contemporáneo con un montón de medios, redes sociales, etcétera, youtubers, podcasters. Claro, es más fácil cuando la información te llega. Por ejemplo, yo me meto a Instagram y me aparece un post más que yo buscar en Google OMS mascarillas o cosas por el estilo, porque es más fácil lo que es pasivo que lo que es una búsqueda activa. Y de hecho eso pasa también en muchos de nuestros seguidores. Claro. De nuestros 170.000 seguidores a día de hoy. Pero sí. Entonces, ese es el gran problema de las redes sociales y de internet hoy en día, que, insisto, teniendo tanto acceso a información, hay muchos estudios a lo largo de toda la historia que están publicados en internet, hay muchos libros, cosas para leer, medios de comunicación serios, que no estoy hablando del Wall Street Journal, por si acaso. No necesariamente JSTOR o Web Science. Claro, pero hay cosas serias en internet y uno tiene acceso a todo eso muchas veces gratuitamente, y aún así pareciera que reina o prima todo lo que no es tan serio, todo lo que no tiene tanto respaldo. El mito.
Claro. Dejamos el logos y volvimos al mitos, a la respuesta mitológica ante los problemas. Claro. Entonces, a pesar de tener las posibilidades de una información increíble, pareciera que nos desinformamos y nos abrumamos con tanta información falsa. Yo creo que la verdadera pandemia, mira qué irónico, la verdadera pandemia en el mundo contemporáneo no es el coronavirus, sino su información. Se ha propagado la información mucho más rápida, ha provocado alarmas mucho más grandes. No sé si ha provocado muertes, pero obviamente ir a la farmacia y que diga no nos queda alcohol gel, no nos queda mascarilla. Ayer estaba leyendo información que en algunos países hay un desabastecimiento de papel higiénico que tiene relación con todo este tema. Y es justamente por esta pandemia de la desinformación que atraviesa el mundo mucho más rápido que el coronavirus en sí. Entonces, un llamado a todos ustedes a informarse. Miren, yo sé que en el mundo contemporáneo, después de toda la filosofía y la sospecha de Nietzsche, Foucault, Freud, Marx, etc., tenemos grandes razones para criticar los medios de información tradicional. Obviamente, siempre la crítica va ahí. Pero es que uno ni siquiera tiene que ir a los medios de información tradicional, que han sido los Claro. periódicos siempre, etcétera, que ahora están también en internet, sino que uno puede ir, no sé, a la OMS, uno puede ir a la página web, o sea, y buscar directamente, o sea, no tiene que haber un tercero o un Claro, medio. no hay un gran hermano diciéndote qué leer. Ustedes pueden Claro. hacer... Claro, yo quería hacer una defensa de los métodos de información, como se dice, estamentales, así, los métodos, o sea, por así decirlo, las fuentes de información con carácter, por así decirlo, tradicional. En sentido. Claro, no sensacionalista. Claro, porque... El coronavirus va arrasando con Italia, bla, bla. Cosas así. Pero bueno, esto no solamente se aplica al coronavirus, espero que lo sepan, sino con todo, en general. Vamos llegando al final de nuestro podcast, espero que les haya gustado en especial, que intentó abordar un tema contingente en la filosofía. Yo cuando pensé que deberíamos hacer podcast, Cali, yo imaginé algo así, de cierto modo, no así específicamente, pero era abordar temas contingentes de lo que estuviera pasando en el mundo y ver una arista filosófica, que es de donde nosotros podría decir que podríamos aportar, Cali. No sé si podemos aportar, pero hacemos el intento, así que son la importancia de la bioética, que en un mundo contemporáneo cada vez tiene un lugar más primordial. Y recuerden que una rama es la filosofía, así que si les interesan estos Es que temas... con el avance de la ciencia, la bioética está cada vez más... Sé que hay mucha gente que le carga el término bioética, pero en realidad se trata de la ética aplicada Claro. a la biología o al Claro. aumento Que cuando hablan de la como, ciencia. sí, como si fuera una línea... No, es ética, pero... Con Pero temas... es como más... es orientada a esas aristas de la vida humana en general. Claro, entonces quédense atentos a nuestro podcast. Se vienen los microcursos, como siempre, que siempre decimos que se vienen. Es así que una profecía que... no- Que más que una profecía también es una travesía para nosotros, porque en realidad, claro, uno no quiere decir cosas locas y eso significa sentarse a estudiar de nuevo, porque claro, hay cosas que uno recuerda bien, etcétera, pero para dar información certera uno tiene que estar 100% seguro. Entonces de repente hay textos que yo no he tocado en unos años, yo me imagino que tú también. Entonces claro, si bien uno recuerda, uno prefiere como estar seguro. Claro. Y ahora Camilo puede dar fe que estamos con muchas cosas. Infinitas cosas. Entonces, nosotros siempre queremos entregarle el mejor producto a ustedes. Y ustedes se merecen lo mejor. Y por lo mismo, para nosotros hacer los podcasts no es muchas veces sentarnos a hablar cualquier cosa, que muchos podcasts funcionan así y son muy divertidos y lo escuchamos, sino que nosotros igual como que investigamos, damos un poco de hacer un contenido fidedigno, algo que usted puede decir así. Claro, entonces no queremos decir que Aristóteles en, no sé, En un libro por ahí. Metafísica 5 dijo tal y en realidad lo dijo en la ética nicomaquea. Claro, O, un no sé. tal Aristóteles dijo. O quizás no lo dijo literalmente y nosotros estamos parafraseando
Y claro, quizás, y en realidad en la filosofía, pequeñas palabras marcan mucha diferencia. Entonces Claro. también podemos cometer un error y una negligencia tremenda a la que yo no me quiero arriesgar. Como dice Santo Tomás, una pequeña desviación en el comienzo es una gran error en el final. Así es. Así que justamente por eso hay que ser muy delicado y es parte de la filosofía. Bueno, nos vamos viendo. Como les dije, me gusta esta instancia del podcast porque habla un poco más distendido con nuestros seguidores muchas veces de estos temas. Sí. Bueno, si les gusta la bioética, esto es algo que quería mencionar hace tiempo. Escríbanos por Instagram o háganos saber de algún medio, porque hay una película que tengo en mente que también toca de relación con estos temas que podría ser bien interesante tratar. Hay que volver a las críticas filosóficas de películas. Nosotros tenemos como 20.000 temas en nuestra lista de espera. Lo que nos cuesta a nosotros es sentarnos y hacerlos, porque como les dijo la Cali, estamos muy ocupados. Y esperamos sacar pronto el video. Yo estoy muy feliz porque vamos a tener un video en YouTube. Así que yo no tanto. ojo ahí, a los que nos están escuchando, ya está el canal de YouTube de Filosofía y Humor. Yo creo que si uno lo busca como Filosofía y Humor podría encontrarnos. No hay nada, obviamente no hay nada. Yo lo hice para que nadie hiciera el canal antes que nosotros. Pero si ustedes le ponen seguir ahí, podrían estar entre... Que toque la campanita. Claro, el momento en que nosotros subamos el video podrían ser literalmente los primeros que lo ven, porque probablemente vamos a subir el video y luego... En realidad, perdón que te mate la fiesta, pero yo no sé qué tiene ser uno de los primeros en verlo con ser uno de los últimos en verlo. Si igual está el video ahí, igual estáis viendo el contenido. Y de hecho... Early adopter. Perdón, pero para mí es mejor, no quizás al final cuando ya tiene una semana, pero cuando tiene un par de horas el video, uno puede ver los comentarios y reírse. Pero puede escribir el clásico comentario de primer comentario o primera reproducción. Algo se van a ganar en algún momento, así de felicidad, pero no sé. Que pero dejemos el comentario. Claro, pero por lo menos le va a llegar un mensaje en su celular de Filosofía y Humor. Subió un video probablemente varias horas o incluso un día antes de que aparezca, ya cuando lo tiren por redes sociales y cosas así. Obviamente el video, lo digo muy de cerca, la gracia es que sea divertido, chistoso y cosas así. No sé si lo vamos a lograr, pero por lo menos salir del video estándar de YouTube de filosofía, porque para eso lo hace cualquiera. Bueno, ya, nos despedimos. Sí, bueno, recuerden darle like, compartirnos, y eso. Él fue Camilo, yo soy la Cali, así que nos despedimos de ustedes. Esperamos que tengan una muy buena semana. Saludos. Besitos, chau.